Disculpe, pero la lluvia complica el desplazamiento. No, todo bien. Eduardo, gracias por venir a Radio Sónica, siempre tan amable. A ustedes, un gusto. Estábamos abriendo el bloque contando las noticias, esto, que luego de conocida la fórmula de Miguel Pichetto, Mauricio Macri, Miguel Pichetto, las acciones argentinas en el mundo han subido, el dólar se ha estabilizado, inclusive el peso se ha fortalecido frente al dólar. ¿Cómo crees que ha caído esta fórmula, tanto en el exterior como internamente? El secreto de esta fórmula es que Pichetto, que viene de otra línea política, es una persona respetada, es una persona que apuesta fuertemente a la estabilidad de la moneda, al crecimiento, no es un petardista, es un tipo al que todos respetamos. Yo siempre cuento que en mi trabajo parlamentario he discutido muchas veces con él porque, si bien yo soy diputado y él es senador, cuando una ley entra por alguna de las dos cámaras, vos hablás con el de la otra para que los cambios que hagas no se mueran en la otra cámara y la ley no salga. Y en los años que lo conozco siempre fue un tipo de palabra, si te dice sí es sí, si te dice no es no. Y él además ha venido en los últimos tiempos hablando mucho del tema del largo plazo. A él la verdad que la cuestión que más le preocupa es de qué manera la Argentina va a poder seguir adelante sin caer en los dramas que hemos tenido en el pasado, las crisis con el dólar, el desorden fiscal, la inflación, etc. Y él ha sido muy claro en ese sentido. Yo recuerdo una vez que lo invité a almorzar a mi casa con otros viejos peronistas, yo vengo del peronismo. Sí, eso es importante, por eso también era Claro. muy importante tu palabra, porque vos venís del peronismo. Totalmente. Históricamente, sos un dirigente que inclusive has rechazado, si mal no recuerdo, alguna embajada. Sí, yo era embajador en Estados Unidos, Me acuerdo. nombrado por Duhalde. Kirchner me ofreció quedarme, le dije que no, yo no quería representarlo a Kirchner y me volví a mi casa. Pero recuerdo que hicimos un almuerzo con algunos viejos amigos del peronismo y él terminó diciendo: muchachos, yo no quiero terminar mi carrera política sin contribuir a que la Argentina se estabilice de una vez por todas. Porque digo, ustedes tienen algunos años menos que yo, pero hemos vivido saltando de acá para allá. Una crisis cada 10 años, el maldito dólar que nos corre, la inflación, etcétera. Y él fue muy claro en ese sentido. Dice: donde yo esté, quiero colaborar a que la Argentina se estabilice de una vez por todas. Entonces, bueno, ahora vengo a tu pregunta. La sensación que por lo visto hay en los mercados es que esta es una buena fórmula, es una fórmula fuerte, es una fórmula que va a traer votos de varios lados, pero además que Pichetto es un tipo que nos va a ayudar mucho en los acuerdos que tenemos que hacer en el Congreso, porque todavía hay que sacar muchas leyes, hay que resolver muchos problemas y él tiene mucha muñeca y lo va a hacer muy bien. ¿No te sorprendió, digamos, la elección de Pichetto? A ver, me sorprendió porque no me la esperaba. Ah, bien. Pero cuando lo vi, dije, qué bueno, porque como dijo Macri ayer, Pichetto es un hombre de Estado. ¿Qué quiere decir? Es un tipo que entiende bien el rol que tiene que cumplir en el Congreso. Insisto, no es un petardista, es un tipo mesurado. Y yo creo que hay mucha gente que lo ha entendido así, y esto nos viene muy bien porque ayer, además de subir las acciones y mejorar los bonos de la Argentina, bajó la tasa de interés. Sí. Para nosotros lo más importante de todo esto es que nos baje la tasa de interés, porque mucha de la gente que nos está escuchando en este momento sabe lo que duele la tasa de interés. Entonces, si esto contribuye a que la tasa vaya bajando, bingo. Lo escuchaba también esta mañana algún periodista, algún colega, que decía, bueno, Pichetto hizo bien en renunciar a ser jefe de bancada, porque obviamente ya no es más jefe de bancada de la oposición, estando con el gobierno, y le hacía alguna crítica a esto de no renunciar a la elección o al Consejo de la Magistratura. ¿Qué pensás en relación a eso? Ahí es una discusión es una discusión reglamentaria que tienen que tener los senadores. La pregunta es a quién está representando Pichetto, si no representa más a su bloque, sí. o si hay otros diputados. Porque la otra posibilidad que existe también es que se arme otro bloque,
por lo tanto, yo creo que él va a hacer lo que corresponde. O sea, si se queda sin ninguna representación, va a renunciar. Así que en ese sentido a mí no me preocupa. Pero no hay ninguna elucubración detrás, porque por ejemplo, Silvestre decía, no, pues porque quieren ir en contra del juez Ramos Padilla, no pasa por eso, digamos, Por favor, o sea, por eso te lo pregunto, digamos, el abiertamente. Consejo de la Magistratura hace muchísimas más cosas que ocuparse de Ramos Padilla. Así que yo creo que es un tema que tienen que resolver los senadores reglamentariamente. Bien. De todos modos, si se va Pichetto, después viene otro senador que se llama Caserio, que es de Córdoba, que es un tipo muy serio también. Así que no vamos a generar un problema. Bien, ¿ves con buenos ojos entonces el armado o la fórmula? ¿Puede ganar, puede reelegir Mauricio Macri? ¿Lo ves con buen talante, con buenas expectativas ante la estabilización de la economía? ¿Esa estabilización es perdurable a largo plazo? Te lo pregunto porque también sos un tipo que sabes mucho de economía y me gustaría saber si después de octubre está todo estable. Mira, yo tengo el honor de hablar mucho con el presidente por muchas razones, ¿no? Y la verdad, una cosa que a mí me encanta, y ayer se la decía, anteayer se la decía a un periodista colega de ustedes que lo ha entrevistado varias veces, es que Macri, cuando vos hablás con él, tiene la cabeza dividida en dos. Por un lado te contesta los problemas que están sucediendo y siempre lo refiere al tema del largo plazo. Es decir, está todo el tiempo pensando cómo resolver estas cuestiones de manera estructural, para que no se vuelvan a repetir, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, le puso tanta garra al tema de Vaca Muerta, que es la verdad que es un tesoro para los argentinos, le puso tanta garra, aún con problemas de plata, le puso mucha garra a la obra pública, a los ferrocarriles, etc. El 11 de diciembre, el día después que él asuma, nosotros tenemos que convocar a una gran coalición parlamentaria, donde entren todos los legisladores y los gobernadores que piensan de alguna manera como nosotros. O sea, a ver, Schiaretti piensa como nosotros que hay que tener mucho cuidado con que no tengamos otro default de la deuda porque sería un desastre como el 2002. Que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para bajar la inflación entre todos. Que tenemos que mantener el equilibrio fiscal. Digamos, cualquiera que mire honestamente los números de la Argentina va a ver cómo el despiole fiscal, el desorden fiscal, el déficit nos ha generado inflación y de la inflación viene la pobreza. ¿Cómo tenemos que seguir concentrándonos mucho en la inversión? Pero es interesante esto que decís, digamos, Macri garantiza que no va a haber un default. Ahora, ¿va a ser necesaria una renegociación porque se va a poder pagar así tal cual tenemos los vencimientos? No, con el Fondo Monetario, sin duda hay que sentarse. Bien. Que es nuestro gran acreedor. Pero la cuestión es cómo te sentás. A ver, nosotros creemos que vos tenés que sentarte con el señor y decirle, mire señor, acá tiene los números, nosotros necesitamos crecer y para poder crecer tenemos que reestructurar, en lugar de pagarle mañana le pagamos pasado, etc. Eso es una forma civilizada de hacerlo. Nuestra gran diferencia, y lo digo francamente con el kirchnerismo, con Kicillof, es que Kicillof o el kirchnerismo va a salir a decir, estos mangas de HDP, hijos de no sé qué cosa, le vamos a romper el alma y no vamos a... Y lo único que tenés con eso es un tema peor. O sea, todos nosotros sabemos, porque lo hemos sufrido en el último año, lo que nos cuesta, lo que nos jode, el tema del desorden fiscal, el desorden macroeconómico y el dólar. Entonces, esto hay que llevarlo con guante de seda, llevarlo bien, para darle previsibilidad a los argentinos. Y cuando yo digo previsibilidad, digo en todos los sentidos. La gran empresa y también doña Rosa, que quiere cambiar la heladera del Maxi Kiosco y tomar un empleado más, pero no se anima porque no sabe qué va a pasar a fin de año. Exacto. O don Pepe, que se quiere comprar otro camión para transportar, no sé, mudanzas. Entonces, todos los argentinos están esperando tener una economía previsible. Y eso es lo que nos va a sacar del pozo en el que nos ha hecho caer esta crisis que tuvimos. Eduardo, te llevo más a un tema por ahí personal y te quiero preguntar, porque era la idea de empezar con la nota, después se modificó. ¿Cómo estás vos de salud? La gente sabe que tuviste un problema muy grande. Tuve un problema muy grave, la verdad, me morí, tuve un paro cardíaco gravísimo, pero estoy fantástico, por suerte. Con ganas, te veo con ganas. No, estoy re bien. Fue un episodio, digamos, que podía haber terminado con mi vida, pero tuve la enorme suerte de que en el momento que tuve este episodio, no sé si los conté, pero yo estaba cargando nafta en una estación de servicio. En Rosario, ¿no? En Rosario, a 10 kilómetros de Rosario. Yo soy asmático.
Pero es un asmático normal, yo no ando con un oxígeno, digo, camino por la calle. Y en ese momento la válvula que corta la nafta, que cuando se llena se corta, ¿viste? Sí. No cortó y me bañó de nafta. Ah. Y entonces... Eso no me había enterado. Sí, ¿Lo contaste públicamente? Sí, lo conté en algún programa. Lo que pasa es que yo no quise hacer mucho bardo con esto porque tampoco quiero aparecer usándolo, pero... No, pero es que no es una cuestión de uso, es una cuestión también de experiencia personal. Para que... Entonces, y además la playera me dijo, uy, qué charco, dice, saquemos el auto. Entonces empujé el auto con ella, con lo cual aspiré más nafta, y eso me produjo un paro cardíaco, o sea, me caí muerto. O sea, mi mujer me puso en el piso, y en ese momento, en la estación, en la confitería, había un médico rescatista, que había trabajado en el SAME de Santa Fe toda su vida, vino corriendo, me hizo recuperación cardiopulmonar y me sacó del paro. Pero la cosa más milagrosa fue que yo igual tenía un espasmo terrible, porque a los asmáticos esas cosas nos cierran los bronquios muy fuerte, y yo necesitaba 2 cosas para sobrevivir, que eran cortisona y oxígeno. Y en ese momento pasa por la autopista una ambulancia. Ellos salieron corriendo a buscarla y el señor tenía cortisona y oxígeno. ¿Tuviste internado varios días en Rosario? Estuve en coma porque me tuvieron que entubar, porque el espasmo se mantiene, o sea, a los asmáticos se nos cierran muy fácilmente los bronquios. Y entonces estuve 9 días en coma, entubado, no me podían desentubar, y yo acá vuelvo para agradecerles y hacerles un monumento a los médicos del Baigorria, porque estuvieron fantásticos. Yo después chequeé, obviamente, con otros médicos, y yo era un enfermo muy grave. Por lo que a mí me pasó, se mueren 2 de cada 3. Wow. Y la verdad que me sacaron, y bueno, no me podían desentubar. Cada vez que trataban de sacar el tubito, yo tenía espasmos. Y entonces en algún momento el director del hospital le dijo a mi esposa, mire, yo sé que en Rosario hay una señora que ha hecho este procedimiento y le ha salido bien. A nosotros no nos está saliendo bien. Así que si usted está de acuerdo, yo la llamo y lo trasladamos. Y llegué a Rosario y esta mujer, a quien también le debo la vida, se llama Aniel Ramos, una doctora de terapia intensiva, me desentubó y acá estoy. ¿Fue también en el Baigorria? No, esta vez en una clínica que se llama la Clínica Parque de Rosario. Ah, el Sanatorio Parque, sí. El Sanatorio Parque, que es un fantástico. Ahí sobre el Boulevard Oroño. Efectivamente, que hacen trasplantes. Ahí estuve 5 días más y después me vine para Buenos Aires. Así que bueno, lo mío fue una suma de casualidades que algunos dicen que fue un milagro. Sí, no, totalmente. Pero la verdad que cuando vos mirás los números de la gente que no sobrevive a esto, yo soy un milagro. Totalmente. Eduardo, y bueno, ante esta experiencia que es ante tan corto tiempo, ¿qué cosas te faltan en la vida? No, yo porque sos un hombre de experiencia, besado, tenés, digamos, tenés una familia, tenés gente que te quiere, gente que te apoya. Mira, desde lo personal he sido una persona muy afortunada. Yo tengo una familia fantástica, tengo 5 hijos y 10 nietos, estoy casado hace 47 años con una mujer a la que adoro. Así que desde el punto de vista personal, y desde el punto de vista de mi carrera profesional y política, lo que me falta, mirá, yo a veces miro para atrás, ¿no? Y cuando vos mirás para atrás, la Argentina te produce una enorme decepción, mucho dolor, porque no somos un país del medio del África y no podemos salir adelante. Cuando yo miro, me comparo como en Uruguay o con Chile, ¿no? No con Suiza, y veo cuánto han crecido ellos en los últimos años y que nosotros seguimos remando con esto. Entonces, realmente lo que siento es la necesidad de poder colaborar un poco más para ver si la conseguimos estabilizar. O sea, que no volvamos a tener estas crisis, que baje el nivel de pobreza, que se resuelvan los problemas económicos tan graves, porque para mí es una enorme frustración, igual que para todas las personas de mi generación. Pero es interesante eso que decís y por eso te lo pregunto y creo que indirectamente te quería llevar ahí. El gobierno tiene muchas posibilidades de ganar y vos sos una persona muy cercana al presidente Mauricio Macri y vos recién dijiste que van a necesitar de todos los sectores políticos. Claro. También la oposición. ¿Cómo haces para acercarte después de una grieta tan profunda que hubo en los últimos años, fundamentalmente con sectores peronistas o kirchneristas? La Argentina, ya que hablamos de grieta, voy a hablar de un número que yo tengo en la cabeza.
en la dirigencia política, en los gobernadores, hay un 70% que piensa como estamos hablando recién, que está convencido que tenés que tener equilibrio fiscal, que tenés que frenar la inflación, que tenés que priorizar la inversión, que no tenés que hacer locuras con la deuda, que no tenés que pelearte con todo el mundo, que tenés que buscar mecanismos de diálogo con los sindicatos, etcétera. Hay un 30% que no piensa, ¿sí? El kirchnerismo no piensa de esta manera, ellos piensan mucho más. Sí, tal vez la izquierda más dura también. Y ¿no? la izquierda más dura hace un 3%. Digo, dentro del kirchnerismo está Zaffaroni, que dice que hay que abrir las cárceles o el otro que dice que los jueces tienen que ser militantes, u otros que dicen cosas peores con la economía, están quien plantea la reforma agraria, etcétera. Y nosotros lo que queremos hacer es una gran coalición con ese 70%. Mirá, hace 2 semanas, después que ganó, Schiaretti fue a visitarlo a Macri. Cuando salió, puso un tuit, que yo lo firmaría con las 2 manos. O sea, donde dice esto: preocupémonos por frenar la inflación, tengamos equilibrio fiscal, no se nos ocurra defoltear, etcétera, dialoguemos para poder encontrar salidas a los problemas de pobreza. Y yo creo que eso se puede hacer. Yo estoy convencido que Mauricio Macri el 10 de diciembre en su discurso de inauguración va a convocar a este acuerdo y vamos en el Congreso a ponernos yo no lo sé porque yo termino, pero veré qué será de mi vida, pero el Congreso se va a poner a trabajar durante todo el verano para armar este conjunto de leyes. Mira, Israel en el año 84 tenía 250% de inflación. O sea, 3 veces lo nuestro, 4 veces lo nuestro. Hicieron un programa con acuerdo político que llevó a Israel en 2 años a bajar la inflación a la nada y ser el país que es. Está lleno de ejemplos de ese tipo, donde un buen acuerdo político sobre bases sólidas se puede conseguir. La cuestión es que hay que... Ahora, para bajar la inflación, te voy a hacer la pregunta incómoda. Dale. También el gobierno no debe alentarla, como por ejemplo con el aumento de tarifas que tanto hace que peguen en los sectores medios y en los sectores productivos, ¿no? Seguro. Y que también genera o retroalimenta esa propia inflación. El tema de las tarifas fue una de las peores trampas que nos dejó el kirchnerismo. Porque todos sabemos, porque yo no sé cuánto pagaban ustedes, yo pagaba, se pagaba poco, yo pagaba claro. 90 pesos de luz y 80 de gas, está clarísimo. Mientras pagaba 900 de teléfono. Eso lo compartimos todos, se pagaba ahora, poco. ¿por qué se pagaba esa cosa ridícula? Porque la diferencia entre el costo de producción de energía y el precio lo pagábamos el gobierno. O sea, el gobierno le daba a las empresas la plata para comprar el gasoil para poder producir la energía. Lo subsidiaba. Lo subsidiaba brutalmente. Se llevaba una parva, no les quiero hablar en términos económicos, llevaba 2 puntos del Producto Bruto, una monstruosidad de plata, y eso no teníamos cómo financiarlo. Entonces, nosotros necesitábamos al mismo tiempo ordenar el tema de las tarifas, bajar la inflación, y fue un tiempo difícil. Si además no hubiéramos tenido la crisis en el medio del año pasado, esto se hubiera pasado más fácil. Pero efectivamente, bueno, esa parte ya está terminada. Ya no hay más aumento de tarifa, se acabó. Fue doloroso, se acabó. Entonces el gobierno no va a contribuir más a la inflación con las tarifas. Tenemos un buen punto de partida. Bien. Terminamos con el tema maldito de las tarifas. Estamos mucho mejor en términos de equilibrio fiscal, ya no gastamos como locos. Cuando nosotros asumimos, solo para pagar las jubilaciones nos faltaban, y lo pongo en números, 600.000 millones de pesos. O sea, no cabían adentro de este cuarto donde estábamos la cantidad de guita que nos faltaba para pagar. Eso lo hemos ido resolviendo de a poquito, entonces tenemos un mucho mejor punto de partida para poder armar un programa de trabajo. Por ejemplo, hay que desindexar la economía. Esta economía está terriblemente indexada, los alquileres están indexados. Sí, la compra-venta de propiedades, para aquel que quiere ir a acceder a una vivienda. Bueno, eso es vital, que vos consigas desindexar eso, de modo de que todos vayan como convergiendo a una inflación menor, ¿no? Se puede hacer, mira, lo han hecho otros países y se puede hacer. En este camino, ¿la moneda única con Brasil sería una buena medida? No, la moneda única con Brasil la largó Bolsonaro aquí con mucho entusiasmo, ya se ha tratado otras veces. Para poder tener una moneda como tiene Europa, que tiene el euro, vos tenés que tener
todas las economías ordenadas que bailen al mismo ritmo. Las asimetrías. Claro, porque si vos tenés una economía como Brasil, que tiene 3% de inflación, y una como la Argentina, que tiene 70%, no se puede laburar con una moneda que representa dos valores diferentes. Entonces, es una buena idea, es muy estimulante, pero primero tenemos que ordenarnos nosotros. Teresa, Augusto, querías preguntar. No, a ver, más que nada, escuchando lo que decía Eduardo, por ahí la pregunta es si se le puede prometer a la gente realmente que si reelige a Mauricio Macri las cosas van a ir mejor, porque sin duda que es fundamental tratar de parar la inflación, pero a la gente creo yo que mucha gente en el país vota pensando en si voy a poder llegar a fin de mes o no. O sea, ¿se le puede prometer esto a la gente? Una de las razones por las cuales la gente no llega a fin de mes es por la inflación. Claro, sí, sin duda, sin duda. Entonces, vos podés, a ver, yo le puedo decir, vas a estar fantástico, te voy a aumentar los sueldos el mes que viene 30%, lo cual es una engaña pichanga, dura 2 minutos. Sí, porque si tenés una inflación de 50 y le aumentás el sueldo al 30, igual lo vivimos. Sigue abajo. Perón decía una frase, Perón era muy esto de hacer frases, decía, los sueldos los precios van por el ascensor y los sueldos por la escalera. Bueno, eso es la inflación. Entonces, lo que sí, a ver, ¿cómo vamos de acá a fin de año? La inflación de este mes viene mejor, o sea, viene bajando. Vamos a tener una inflación, ahora se habla de alrededor del 3%, y ya lo que viene del mes viene todavía para abajo más. El maldito dólar está planchado, porque, a ver, el señor del kiosco que nos vende té café, mira el dólar y aumenta. Sí, totalmente. Entonces, lo vamos a tener planchado de acá a fin de mes. Las paritarias Fin de año. Fin de año. No, gracias. Por Gracias, favor. no, gracias. Mirá cómo me agarraste al vuelo. Bueno, tercero, las paritarias fueron importantes, en general están levantando el consumo. Los jubilados están cobrando con aumento todos los meses, ahora en junio cobraron con un 25%, en septiembre creo que es el próximo, van a llegar a fin de año con una inflación, con un salario que lo va a ganar a la inflación. O sea, la economía empieza a ordenarse. Si nosotros llegamos a fin de año con esta economía más ordenada y hacemos lo que estamos conversando recién, yo estoy convencido que, la verdad, en 3 meses vamos a ver otra economía. Porque una palabra fundamental acá son las malditas expectativas. La gente remarca por cómo espera que va a estar el dólar dentro de 3 meses. Ahora, si vos tenés mucha fuerza y mostrás un acuerdo político grande y decís, le transmitís a la gente tranquilidad, vas a ver que la economía se va a empezar a ordenar en serio. En un próximo mandato, Eduardo, ¿cuáles serían las leyes que ustedes están dispuestos a llevar adelante? Hoy tenemos un paquetón de leyes dando vuelta, tenemos todavía, a ver, después voy a la economía. Tenemos todavía reformas del Código Penal y del Código Civil que son muy importantes para la vida. Que se están hablando, pero exactamente, que se están hablando con el tema de la corrupción tenemos que terminar de sacar la famosa extinción de dominio para que los que robaron devuelvan, como le pasó a López, al de los bolsos. Sí. Viste que yo estoy encantado que los 8 palos verdes se lo dieron a los hospitales. Esa es una promesa que se le hizo a Carrió que todavía la está reclamando, ¿no? Sí, la ley de extinción de dominio. Sí, pero bueno, no conseguimos porque bueno, buena parte de la oposición no nos ayudó nada. En el tema económico tenemos ahí paradas varias leyes, una muy importante que esperemos que la CGT lo entienda, es que tenemos una ley para ayudar al tema del empleo en blanco. Tenemos que trabajar mucho en el mercado. Mirá, no me acuerdo qué día, la semana pasada, hablé con una señora que me escribió por Facebook de La Matanza, ¿no? Y entonces me contaba, yo tengo 3 hijos que son técnicos mecánicos, con diversas especialidades. Los toman 3 meses y los echan, los toman 3 meses y los echan, por el tema del contrato de trabajo. Y yo digo, a veces cuando hablo con mis amigos sindicalistas, digo, muchachos, ustedes no se dan cuenta. Digo, vos no podés obligar a un tipo poniéndole un revólver en la cabeza que tome un señor y se lo quede por 30 años. Porque además la economía se mueve muy rápido. No, además en otros países del mundo eso no sucede. Claro. Pero más funciona bien. Funciona bien, no es que te van a echar, porque tenés que, llaman los contratos flexibles. Entonces, nosotros queremos hacer eso y además bajarles mucho las cargas sociales. Porque, a ver, un tipo que tiene una pyme que fabrica... Sí, las cargas patronales, ¿no? Pero todo, el tipo que fabrica este vasito,
tiene que pagar 60 o 70%. Vos le pagás a un señor 10 pesos y tenés 7 pesos de cargas. Bueno, ese tema, esa discusión la queremos tener con los sindicatos. Y estaba también en la discusión, si mal no recuerdo, no sé si eso se quedó ya de lado o no, el tema del famoso blanqueo. Claro, está en el mismo paquete. Está en el mismo paquete. El mismo paquete. La ley dice que la gente que está en negro ahora, si vos la blanqueás, toda la deuda que tenías porque no lo blanqueaste queda borrada. Y le das además 2 años de changüí con una cantidad de ventaja, pagan la mitad, etcétera, para que lo sostengas. A cambio de eso también le pedimos a la CGT que nos ayude a discutir otro tipo de contratos, de modos de contratar que tienen mucho éxito en todos lados y que hacen que los empresarios tomen trabajadores. Mira, te voy a contar una cifra que para mí es muy importante. En los últimos 10 años, y esto es números del INDEC y se los puedo mandar, la Argentina no creó empleo privado en blanco. Cuando vos ves, decís, en los últimos 10 años, ¿qué empleo se creó? Empleo público, empleo negro, monotributista social, etcétera. Pero tipo empleo en blanco no se creó, porque la gente no quiere por el tema de las cargas sociales y por el tema de los contratos. Entonces, a diferencia de lo que a veces dicen algunos amigos sindicalistas, nosotros vamos a generar más empleo en blanco, que es lo que queremos. Interesante. Termina tu mandato. Sí. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Con Eduardo Amadeo. No lo sé. Depende. Porque además sos una espada importante para el gobierno, Sí. has defendido muchas leyes en la Cámara de Diputados, tenés reuniones periódicas Sí. con el presidente de la yo, Nación. yo dependo del presidente y la gobernadora. A mí me encantaría seguir porque es mi vocación, pero si no, hay otra cosa. Yo qué sé, digo, la vida no termina a esta altura. Además porque en serio tengo esta angustia de tratar de que la Argentina se estabilice de una vez por todas, ¿no? Yo tengo a mis hijos, mis 5 hijos, todos trabajan bien y demás, pero cuando vos hablás con ellos, en el fondo todos tienen el miedo a otra crisis, ¿viste? O sea, no es posible que... Sí, que les pasa a la mayoría de los argentinos, obvio, está claro. Obvio, ¿viste? Sentí que estás colgado del pincel y que cuando te sacan la escalera. Y ahora para finalizar, ¿cómo reactivamos el consumo? Porque creo que gran parte de eso es la reactivación del consumo para poder también producir, porque se necesita obviamente... Bueno, ahora hemos largado este plan de la hora 12. La hora 12, sí. Es fantástico lo que está pasando. Te digo los números que yo vi la semana pasada y te digo a la gente que nos está escuchando ahora, aprovechen. Porque digo, hasta hace una semana te agarraban, mira, estoy viendo acá la pantalla que dice 12 y 18 cuotas sin interés. Hasta hace una semana vos comprabas con la tarjeta y era como poner la cabeza en la guillotina. Es que lo evitabas, no la comprabas. Totalmente, ahora lo podés comprar y además la otra cosa muy importante, porque lo estamos controlando, es que no aumentaron. Porque antes te decía 12 cuotas sin interés y te aumenta un 20. Bueno, estamos con este tema de las 12 cuotas sin interés. Si el dólar sigue planchado como vemos y estamos tranquilos, va a bajar fuerte la tasa de interés. Estas son las cosas. El tema de los créditos del ANSES a los jubilados, hemos colocado una parva de créditos, así que eso también ayuda a reactivar el consumo. Y la otra cosa que debería reactivar el consumo es que si las paritarias, la gente empieza a cobrar ahora el resultado de las paritarias, va a tener más plata en el bolsillo. Con una inflación más planchada, te sobra algo o te podés animar. Y finalmente, paso aviso, si la gente siente que de hecho vamos a tener un país más previsible el año que viene y más tranquilo, la gente se va a animar a consumir un poco más. Eduardo, te agradezco mucho por venir a Radio Sónica, siempre tan amable, y la verdad que me pone pero muy feliz de verte tan bien. La verdad me pone muy feliz. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.